Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué gustazo de ver este auditorio así. Bueno, última charla del ciclo de la tercera edición de Bullas Mental. Y bueno, creo que no la podíamos cerrar de mejor manera, ¿no? David Fernández Carreño es psicólogo sanitario, es experto en psicología asistencial positiva, es psicoterapeuta, investigador con relevancia internacional y actualmente profesor del Máster General Sanitario en la Universidad de Sevilla y en la de Almería. Y bueno, lo más importante es que te bullas. Entonces, pues sabemos que para él me consta que es un gusto estar aquí esta noche, pero además es que es mutuo, es que para nosotros también. Y además pues sentimos mucho orgullo de que alguien pues que ha estudiado en el artero y en los cantos, pues de repente esté aquí sentado dando una charla de esta envergadura y con este currículum, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias David. Y bueno, pues vamos a hablar del sentido de la vida. En la vida. Muchas gracias. La verdad es que es una pasada ver así a toda la gente con esto lleno. Recuerdo cuando era niño que hablé en primaria y parecía esto 3 veces más grande. Antes de empezar, vamos a definir lo que es el término bien. Se dice sentido en la vida porque el sentido de la vida, que lo hemos mencionado así para que todo el mundo supiera más o menos de qué se iba a hablar, es algo más metafísico, tiene que ver con como si fuera un sentido único en la vida para todo el mundo, y no es eso, ¿no? Es sentido en la vida, y en la literatura desde hace muchísimos años se asume así, porque es en la vida de cada uno y a lo largo, ¿no? Dentro de la vida, para remarcar un poco esta parte más existencial, ¿no? De cómo uno está en su vida. Bien, primero quiero hacer un poco de respeto a quien ha sido mi maestro, Paul Wong. Es un doctor canadiense, la verdad es que ha sido bastante conocido en el campo a nivel internacional, se estudia normalmente en las carreras y falleció en octubre del año pasado. Entonces, bueno, el legado que deja es muy grande, yo voy a sintetizar aquí un poco, y desde que él fallece, pues nos vemos un poco en la necesidad, los que nos hemos formado con él, de continuar esto, ¿no? Y manejar un poco hacia dónde va toda esta investigación sobre el sentido en la vida. Yo he estado varias veces con él en Toronto, en Canadá, lo trajimos a Almería en 2018 y la verdad es que ha sido un viaje muy, muy chulo con él y muy profundo y seguirá siéndolo así. Bien, ahora quiero lanzar alguna pregunta previa a la gente. Esto del sentido en la vida, ¿se atreve alguien a definirlo? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué es? El sentido de la vida no es algo general, es lo que cada ser humano, el proyecto, el objetivo que en su vida, ¿no? tiene. Proyecto, objetivo, En cada persona. Que puede ir variando a lo largo de la vida. Gracias. Una ilusión. ¿Una ilusión? Sí. En el sentido motivacional, ¿no? Sí. ¿Sí? Aquello que mueve tu... ¿Alguna otra idea de qué? ¿Metas? ¿Sí? No sé cómo se llama, pero quiero hacer un apunte, la Muchas gracias. No lo he definido yo, lo he definido ya desde mucho tiempo. Una dirección. Direcciones. Realmente el sentido en la vida es algo que no es ajeno a nosotros, todos vivimos, ¿no? Dentro de la vida, todos somos seres humanos, y es verdad que hay gente que le da más sentido a su vida que otros, algunos incluso lo pierden, de eso vamos a hablar ahora, pero es algo muy nuestro, ¿no? Lo que voy a hacer es sintetizar lo que se ha hecho de investigación sobre qué es el sentido en la vida, luego vemos los beneficios de esto,
luego cómo tratarlo y cómo está un poco la sociedad y demás. Pero primero vamos a intentar que cuando salgáis todos de aquí y os pregunten ¿esto es el sentido en la vida? Y le digáis las 4 cosas que les tenéis que decir y vamos, que se nota que sois bulleros, que de aquí en adelante los bulleros tenemos que controlar de esto. Bien, el sentido en la vida, una de las definiciones más aceptadas, al menos a mí es de las que más me gusta, la propone Reker y el propio Paul Won en el 88, es una percepción de orden, de coherencia y de propósito en la existencia de uno, acompañado pues de un sentimiento de realización, ¿no? Eso está hecho de propósito, como estabais mencionando, tener metas, tener direcciones, de coherencia, esto es un poco más el cómo comprendes tu mundo, el cómo comprendes quién eres, el cómo comprendes quiénes son los demás, cuál es tu rol, la parte más cognitiva, ¿no? Luego está el sentimiento de valor, de importancia, de realización. ¿Hasta qué punto siento que mi vida importa? Una parte más emocional, ¿no? A esto se le llama modelo tripartito. En 2016 se junta toda la investigación que hay y sacan estos 3 elementos como la base del sentido en la vida, ¿no? Como lo que define el sentido en la vida. Nosotros hemos ido un poco más allá, Won propone en un modelo un par de elementos más y la verdad es que hemos conseguido evidencia para, bueno, pues para demostrar, defender que efectivamente el sentido en la vida va más allá de estos 3 elementos, aunque estos 3 son clave. Uno de ellos es la acción responsable. Esto tiene que ver con lo que hacemos, hasta qué punto nos encargamos, nos comprometemos con eso que valoramos, ¿no? Y que le da sentido a nuestra vida. Ahora me voy a parar en cada uno de ellos. Won le llama esto el modelo Pure y bueno, y estamos aportando ahora mismo evidencia de que va más allá del modelo tripartito. El propósito. El propósito tiene que ver con la direccionalidad, como apuntaban por aquí. Tiene que ver con hacia dónde quieres ir y si vas hacia algún lado, que no necesariamente tienes por qué ir hacia ningún lado, a nivel consciente, ¿no? o de valor. Tiene que ver con las metas que nos ponemos, pero lo más importante tiene que ver con el hacia dónde andamos. No es dónde llegas, que también llegar a ciertos sitios hacen que tenga más sentido tu vida, sino es andar en esa dirección. Lo contrario de esto sería que te dé igual el futuro, pues no luchar por nada, pues no necesariamente querer algo más allá que el momento presente, por ejemplo. La coherencia es un poco más difícil de explicar, es la comprensión, es el orden, es la lógica, es el cómo defines tú qué es tu mundo, empezando por quién eres tú. No todo el mundo sabe responder más de un minuto quién es él. Y en consulta se ve mucho. De hecho, una de las cosas que más se trabajan para poder darle sentido a la vida de ciertas personas es el quién eres tú, ¿no? Algo tan sencillo, toda la red que hay asociada de características a lo que eres tú. Luego también cómo entiendes qué es el mundo y por supuesto cómo es la gente. Y cuando falla esto, cuando falla lo que es uno, el cómo está el mundo, si es algo justo o no, o si la gente, si es malvada, esas 3 características en negativo es la definición de depresión. Es cuando ves negativo a ti mismo, cuando ves negativo el mundo, el futuro, y cuando ves mal a la gente alrededor, ¿no? Y el sentimiento de importancia es esa parte, ¿no? que es más interpersonal. De hecho, el año pasado sacaron unos colegas americanos un estudio que demostraba que la parte interpersonal, el valorarse, el cómo me valoran los demás, es una de las claves dentro del sentimiento de importancia, lógicamente. Esto tiene que ver, pues cómo pensamos que nuestra vida importa en nuestro mundo, no necesariamente a un nivel universal, sino con nuestra gente, sobre todo con nuestra gente. Claro, estos 3 elementos del modelo tripartito se han comparado para ver cuál de los 3 es más central o es más importante a la hora de darle sentido a la vida. ¿Cuál diríais que sale que es más importante?
¡Uah! Habéis dicho los tres. El sentimiento de importancia es, de lejos, de esos tres, el que más predice sentido en la vida. Y eso tiene que ver, que ahora lo vamos a explicar, con la autotrascendencia, ¿no? Con quién eres tú en un contexto mayor que tú mismo. Sin embargo, nosotros, que también traemos una trayectoria conductista, donde es una parte de la psicología donde el objeto de estudio es la conducta observable, lo que hacemos, no tanto lo que pensamos ni lo que sentimos, sino lo que hacemos. Lógicamente, si alguien intenta darle sentido a su vida pensando qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Qué metas, qué direcciones, qué valores sigue, se siente de alguna forma importante, ¿no? Y también pues tiene una coherencia, un orden de cómo es su mundo, de alguna forma tiene algo de sentido en la vida. Pero si no se mueve en esa dirección, es difícil de sostenerlo por mucho tiempo. Es una de las cosas que más se está viendo que está fallando en la sociedad ahora. Que todo el mundo tiene muchos deseos, todo el mundo se siente muy importante, pero fallan a la hora de moverse. La procrastinación es uno de los problemas que se están viendo más grandes en las generaciones jóvenes. El moverse, el asumir la responsabilidad. Fundamental. En los estudios que hemos hecho nosotros hemos visto que cuando metes este elemento tienes una mayor predicción de la salud mental que si metes solamente los otros tres que se han propuesto. Y en el 2022, con unos compañeros, publicamos un artículo en Nature que demuestra otro quinto elemento fundamental en el sentido de la vida, que es la apreciación experiencial. ¿Qué es esto? Es estar conectado con el momento presente, con el aquí y el ahora, con lo que está sucediendo. Es poder contemplar, es poder valorar las experiencias que te van pasando. Si uno no vive muy conectado en el presente y está en su cabeza todo el tiempo pensando en lo que tiene que hacer, en lo que quiere hacer, ¿no? Y no conecta, creedme que eso es un problema que se ve mucho en consulta. Bajar del futuro al presente y conectar. De hecho, cuando hacemos este estudio, son 7 experimentos con personas, y comparamos todos los elementos anteriores y la apreciación experiencial para ver cuál predice más sentido en la vida. Y adivinad qué. Supera a la importancia. Es más importante que la importancia. ¿Qué pasa en España? Que tenemos muchas cosas buenas como cultura. Esta es una de ellas. Vivimos muy conectados a la apreciación experiencial. Disfrutamos de la vida. Al menos de momento, ¿no? En otros países falla mucho esto. La gente está muy pendiente de lo que hay que hacer, de lo que es lo correcto, del futuro, del trabajo, y no tanto de vivir. Claro, una parte muy importante de la apreciación de la experiencia es la gente, es el sentir las emociones con los demás. Algo que también se está perdiendo con el tiempo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Bien, este es el artículo que publicamos. Quiero empezar a lanzaros unas preguntas en base a lo que hemos visto, para ver vosotros, en silencio cada uno, con vosotros mismos, cómo respondéis sobre vuestro sentido en la vida. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo defines tu mundo? ¿En qué mundo vives? ¿Está bien el mundo? ¿Está mal? ¿Le ves futuro? ¿Le ves justicia? Está jodido, ¿eh? ¿Cuál es tu rol en la vida? ¿Sí? Realmente en la vida no desempeñamos un único rol. No. A la siguiente pongo roles, pero vamos, por entrar ahí en ese aspecto. Aunque sí es verdad que hay ciertos roles que sí se mantienen más estables en el tiempo, como bases de la personalidad, ¿no? Como las personas.
como ente social. ¿Cómo defines a los demás? ¿Cómo está la gente de hoy en día? ¿Siguen valores las personas? ¿Había más valores antes o ahora? Antes había más, con diferencia. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué metas tienes? ¿A qué aspiras? ¿Qué quieres conseguir? ¿Hacia dónde te mueves? ¿Andando? ¿Hacia qué camino? ¿Hacia qué dirección? ¿Eres consciente de tener esa dirección o te mueves por inercia? ¿Hasta qué punto te sientes importante? ¿Sientes que tu vida importa o tiene un valor? ¿Hasta qué punto esto lo tienes presente en tu día a día? O se da por hecho, que muchas veces en la familia esto se da por hecho. Y nos ponemos más a decir lo que hace mal el otro más que lo que hace bien, ¿no? ¿Cómo es tu apreciación de la experiencia? ¿Vives conectado con el aquí y el ahora? ¿Valoras lo que hay a tu alrededor en este momento? ¿O normalmente estás aquí, dando vueltas? Pues eso, a modo súper rápido, ¿no? Puede darte una primera toma de contacto con cómo está vuestro sentido en la vida. Que seguramente ya lo sabíais, pero mi obligación aquí es hacerlo más explícito. Habrá de todo. El sentido en la vida no es algo de ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Es un 100 o es un 50? Es un continuo donde puedes tener menos, puedes tener más. No creo que haya un absoluto de eso. Y se ve claramente cuando alguien no lo tiene. Y cuando pierde el sentido en la vida, pues viene la desesperanza, viene la depresión, la ideación suicida, el suicidio muchas veces, muchos problemas. Ahora nos metemos en eso. Y aquí está otra de las claves. ¿Qué haces en tu día a día para vivir con sentido? ¿Asumes la responsabilidad de esa vida que valoras? ¿De esa dirección que quieres tomar? ¿Estás comprometido realmente con eso? Seguramente mucha gente sí. Y yo creo que en el tema familiar saldrá mucho. Otra de las cosas buenas que tenemos los españoles es que somos una cultura colectivista y la familia es muy importante. En otros países la soledad empieza a ser una pandemia. En esta también, siendo una cultura colectivista en España, las generaciones jóvenes, no os podéis imaginar cuántos jóvenes se sienten solos, aislados. Basta con que no sean prototípicos para que empiecen a tener problemas. Incluso en sitios muy colectivistas como Sevilla, como el sur de España, bueno, y aquí también, que somos prácticamente como los andaluces en muchas cosas. Claro, hemos dicho que es el sentido en la vida. Ahora se han hecho también estudios para ver de dónde coge el sentido la gente, en qué áreas de sus vidas se apoyan para decir, pues esto es lo que yo valoro y esto es lo que yo quiero seguir. Las fuentes de sentido en la vida. Paul en el 98 hace un estudio con mucha gente preguntándole cómo le daban sentido a su vida, ¿no? Y después de analizar datos y demás, ve que hay 7 fuentes de sentido que son principales. Luego esas 7 fuentes se han estudiado en muchísimos otros países, son muy parecidas a los valores universales estudiados por Schwartz en más de 80 países. O sea, hay cosas que son de alguna forma bastante universales. El primero, lógicamente, la intimidad. Las relaciones de apego. Apego puede ser a una pareja, apego puede ser a tu familia, a los amigos que son muy cercanos. Esa relación de confianza, clave en el sentido de la vida. El resto de relaciones, ¿no?, más sociales, pues amigos, pues en el trabajo, ¿no?, más allá de lo que es el apego más cercano. El trato justo, ¿qué es esto? Esto es la sensación que tienes de armonía con el sistema en el que vives. Si lo que tú das más o menos viene de vuelta, o si vives en un sitio injusto, ¿no? Que sientas que hay armonía en la cultura donde vives, en el grupo, en tu vida, ¿no?, entre lo que has dado y lo que has recibido. Cuando eso falla, cuando alguien se ha sacrificado mucho y no ha tenido de vuelta nada, incluso personas que son súper responsables, hasta el punto de sacrificarse por completo por la familia, tocan fondo y pueden caer muy bajo cuando no hay nada de vuelta, porque te quemas.
pierdes el sentido en tu vida si no hay esa reciprocidad. La autotrascendencia, que tiene que ver, aquí en este estudio tiene que ver más bien con querer aportar, ¿no? En la vida comunitaria, querer aportar, incluso en la familia, son los valores más prosociales. Salir un poco más de ti mismo. Otra de las cosas, lógicamente, es el logro. Esto está conectado con la responsabilidad que estábamos hablando, que es qué cosas has conseguido en tu vida, ¿no? ¿Qué logro? Cuando tú le preguntas a la gente si tu vida tiene sentido y en base a qué te sientes orgulloso y demás, pues muchos de vosotros, lógicamente vais a mirar lo que habéis conseguido, lo que os ha costado esfuerzo, los logros. Esta es muy importante porque tiene que ver con conocer sobre todo dónde están tus limitaciones. Para poder darle sentido a tu vida de una forma más profunda, tú tienes que saber quién eres, no solo en lo bueno, sino también cuáles son tus limitaciones como persona. Otra de las cosas que se está perdiendo en las generaciones más jóvenes. Se sabe que el narcisismo está en auge y la crítica se lleva muy mal y la gente no sabe dónde están realmente sus limitaciones. Ni en su carácter de la personalidad, ni en su existencia como ser humano, por ejemplo, tomando en cuenta que se va a morir un día, que todo el mundo racionalmente lo sabe, pero ¿cuántos viven en el día a día pensando, oye, ostras, que cada vez queda menos, ¿no? O que eres consciente de que te vas a morir, hasta que pasa algo, ¿no? Pues eso, saber tus limitaciones, fundamental para darle sentido a tu vida. Y luego pues está el tema de la espiritualidad. Mucha gente se lo lleva a la religión, pero no es la única vía de la espiritualidad. Hay gente que consigue esa conexión espiritual con la naturaleza, con los animales, con el universo, con la física. Ahora se habla de la espiritualidad relacional, que tiene que ver, ¿no?, con una visión de la espiritualidad más social, más entre las personas. Pues como vemos, tiene que ver mucho con la prosocialidad, el sentido en la vida. Los valores prosociales, los de contribuir a los demás, es fundamental y se sabe, hay mucha evidencia científica de que la prosocialidad beneficia al individuo. La gente que tiene valores prosociales les va mejor en la vida, en muchos aspectos, y tienen hasta más autoestima. Porque muchas veces se vende, ¿no? Cuando se habla de la prosocialidad te dicen sí, y el yo, y más ahora, cuando intentas en jóvenes hablar de esto, de los valores prosociales, te dicen, ¿y yo qué? ¿No? Como, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo yo que hacer algo por los demás? ¿Y yo qué? Como si fuera incompatible. No, es incompatible. De hecho, el yo, ahora lo vamos a ver, el yo nace de los demás y se nutre de los demás y los demás del yo. Entonces, a modo todavía más genérico, ¿qué es esto del sentido en la vida? Es la función que tú le quieres dar a tu vida contando como si fuera un segmento desde el principio hasta el final y cada una, ¿no?, de las situaciones que tienes, qué función, qué dirección, qué valor le quieres dar a esa existencia. En un contexto donde perteneces a algo más. Esto es la clave de la autotrascendencia. Seguir unos valores, vivir sintiendo que perteneces a algo que va más allá de ti mismo, de lo cual formas parte. Puede ser la familia, pueden ser los amigos, una cultura, un gremio profesional, puede ser Dios, puede ser el planeta. Muy importante, no eres el centro del mundo, el mundo no termina en ti. Eres parte de algo más. Claro, ¿cómo aprendemos esto? Eso es otra de las cuestiones. Tenemos, ¿qué es el sentido en la vida? ¿De dónde sacamos el sentido en la vida? Ahora, ¿cómo lo aprendemos? ¿Y cómo? Porque hay gente que no lo aprende. El yo, lo que somos cada uno de nosotros, a nivel consciente y como persona, nace en los demás. Hablamos en español con nosotros mismos, no porque haya un gen del español, sino porque nos han hablado en español previamente y aprendemos a hablarnos en español. Yo soy David, María, Antonio, Juan, porque nos han llamado así, ¿no? Pues de la misma forma, el sentido que te han dado a ti, relacional, quién eres tú para los demás, empieza a formar el concepto de la identidad y luego, normalmente a final de la adolescencia, pero hay gente que no lo hace nunca,
se proyecta hacia quién eres tú en tu vida, del sentido relacional de quién soy yo entre los demás, a qué es mi vida, a qué quiero dirigir mi vida. Y luego el yo también muere en los demás. Esto, el cuerpo, lógicamente, una vez que muere, pues ya no hay conciencia, al menos que se haya demostrado científicamente, pero la persona es un ente social. La persona viene de la palabra person, que viene del latín y significa máscara. Significa que es cómo nos presentamos en sociedad. Eso, ese sentido relacional, eso perdura. Aunque una persona se haya muerto, por ejemplo, está hablando de Paul Wong, ¿no? Lógicamente, dependiendo de la vida que hayas tenido, pues hay un legado u otro. Y a veces, pues, hay gente que se olvida antes, por diferentes cuestiones. Para explicar esto de cómo se aprende desde las relaciones hasta el sentido en la vida, no existe ninguna teoría hasta el momento en ciencia. Yo llevo trabajando varios años en esa teoría, la tengo bastante desarrollada y creo que a final de este año la voy a mandar para publicar. No hay nada. Entonces hay que definir bien qué es eso del sentido relacional y cómo al final de la adolescencia, que es cuando se da una conciencia de la mortalidad normalmente, y suele haber angustia, eso se sabe en existencialismo que eso es lo que desata la búsqueda de sentido en la vida. Bien, pues el tema de la muerte. ¿La muerte es algo malo, bueno? Natural. Tan natural que muchas veces hasta nos olvidamos, ¿no? ¿Quién de aquí sinceramente vive como si no fuera a morir nunca? Sabiendo conscientemente que va a morir, ¿no? Pero en su día a día se mueve por inercia, de lo que hay que hacer y demás. ¿Podéis levantar la mano cuántos os movéis por inercia? Ser sincero. Es que pensar en la muerte, lo normal es que desate angustia, ¿no? ¿Qué se hace con esa angustia? Es la clave. En esta cultura, lógicamente, vivimos bastante de espaldas a la muerte. A los niños, me acuerdo con mis hermanos cuando eran más pequeños, no me dejaban hablarles de la muerte, yo que estaba deseando, no de matarlos, pero bueno, tú te diste cuenta que te ibas a morir con 3 años. Yo solamente te dije que sí y se desató la angustia y demás, pero bueno. En esta cultura no se toma muy en cuenta la muerte como algo que forma parte de la vida. En otras culturas, por ejemplo, asiáticas, en la filosofía budista, por ejemplo, es algo que está muy presente, incluso se enseña a la gente a ayudar a otros morir para aprender a morir ellos. Es eso, otra cultura distinta, ¿no?, con el tema de la muerte. Sin embargo, que la vida sea fugaz, que no estemos siempre aquí, te genera una necesidad. Cuando tomas conciencia de que te vas a morir algún día, o que te queda poco, lógicamente te empiezan a entrar ganas de cosas que no necesariamente te entran esas ganas cuando estás viviendo como si fueras a vivir siempre. Esto, pues, lógicamente nos pasa cuando vemos a seres queridos morir de mayores. Esto pasa cuando te diagnostican una enfermedad que sea un poco más difícil, o cuando un accidente, cualquier cosa que veis la muerte de cerca. Se sabe, hay muchos estudios que demuestran que la gente en esas situaciones ve más claro el sentido en la vida. Entonces, la muerte es una fuente muy importante de sentido en la vida, y es una de las cosas que me gustaría que os llevarais de aquí, que intentarais poder mirarla con otros ojos, entre otras cosas porque es inevitable, pero que aunque genera angustia, y si está generando angustia es que la estáis mirando de frente, si no estáis diciendo, sí, me voy a morir, pero pum, y para otro lado, no. Me voy a morir, qué puta mierda, ¿no? Que yo no quiero. Cuando tocas eso, ¿qué hacéis con esa angustia? ¿Hacia dónde la dirigís, no? ¿Cómo lleváis vosotros la muerte? ¿Os podéis
¿Os habéis imaginado en serio el momento en el que os vais a morir? Esos segundos antes. Se escucha mucho. Todas las noches. Un existencialista aquí en condiciones. ¿De qué forma? No, estamos hablando de la vuestra. El miedo al sufrimiento es una de las cosas que más le cuesta a la gente cuando piensa en morir. Otro de ellos es el no ser, el no tener una conciencia, el no existir, el no poder ver a los tuyos. Eso es otra de las cosas que más... De hecho, si os ponéis a mirar, yo esa pregunta la suelo hacer mucho, sobre todo en consulta, la gente que le tiene mucho pánico a la muerte, ¿cómo viven, no? ¿Y por qué le tienen tanto pánico? Y muchas veces en la respuesta encuentras que no están viviendo la vida que quieren vivir. Y cuando encuentras a alguien que tiene mucho sentido en su vida, y hay datos de eso, a nivel estadístico llevan mucho mejor la muerte, porque la muerte es parte de la vida para darle sentido. Vale, realmente he hecho ya las preguntas. Y eso, si se terminaran vuestras vidas aquí, si se le cruzan los cables al Putin y nos vamos todos de aquí ahora, y después os pudiera preguntar, bueno, os pregunto antes del bombardeo, ¿estaríais satisfechos con vuestra vida si terminara aquí? ¿Sí? Sí. ¿Alguien sinceramente le sale la respuesta que no? Por aquí otro. Es normal, que es muy humano que no tengamos la muerte muy en cuenta, y más en una cultura donde nos la tapan desde niños y donde se presenta solamente como algo malo, que lógicamente tiene sus partes malas, y más cuando se pierden seres queridos. Pero no solo. Nosotros hicimos un estudio con personas con cáncer, fueron cerca de unas 200, preguntando, había muchos tipos de cáncer, habían algunos que eran terminales, otros en estadio 1, le preguntábamos cómo había cambiado su sentido en la vida, sus valores personales, desde que habían recibido el diagnóstico. Y lo que nos encontramos es esto. Muy claramente, a nivel estadístico, no todo el mundo, pero la gran mayoría, la familia, mirar aquí. Si es hacia arriba significa que es mucho más importante. El verde este más oscuro es el grupo del cáncer y el otro es el grupo control. Gente misma edad, que no tenían cáncer y les preguntamos lo mismo. O sea, ¿cuánto ha cambiado tus valores desde hace un año y demás? Relaciones íntimas. La paternidad, la maternidad, los amigos. El único valor que baja es el dichoso trabajo, ¿no? Se ve que nos estamos pasando. Luego también el tema de la espiritualidad, el pasarlo bien, lógicamente, esto de la apreciación experiencial, y el valor de sí mismo. Es decir, si das más importancia a los demás, tu autoestima, y al contrario, la gente cuando se valora más a sí misma, en general, a no ser que peques de narcisismo, es más fácil que valores a los demás. Van de la mano, no son incompatibles. Luego los pacientes también pues daban más importancia a la prosocialidad, autotrascendencia, y el valor del poder, del éxito laboral, todo eso bajaba en importancia. ¿Qué vimos aquí? Que la gente, los pacientes con cáncer que decían que habían adaptado su sentido en la vida, sus valores, estaban mejor a nivel físico, tenían más sentido en sus vidas y tenían más bienestar espiritual que los que no habían cambiado nada sus valores. Decían que estaban igual, que no todos estaban mal, lógicamente, pero tenía un plus, esa adaptabilidad, esa parte dinámica del sentido en la vida, ese adaptarlo a la circunstancia, como decía Ortega y Gasset, es fundamental para mantenerlo, sobre todo cuando tienes cambios importantes en tu vida. Aquí está publicado este artículo. Lo que queráis ver de datos más concretos, de artículos,
poniendo David Carreño en internet y demás, en la página web, ahí podéis ver los artículos y leerlos. La mayoría están en inglés y de aquí en adelante me comprometo a que los voy a traducir en español también. Vale. Bien, sabemos más o menos qué es esto del sentido en la vida. ¿Qué beneficios tiene? Ahí hay muchísimos estudios durante décadas sobre cuáles son los beneficios. En primer lugar, más salud mental. La gente que tiene más sentido en su vida están mejor. De bienestar emocional, tienen menos depresión, lógicamente, la depresión es lo contrario, o al menos hasta cierto punto. Más ansiedad, más adicciones, incluso trastornos de la personalidad también. La salud mental es fundamental en el tema del sentido en la vida. La salud física, se sabe, y hay varios estudios longitudinales, de que la gente que tiene más sentido en su vida vive más años, tienen menos enfermedades difíciles, se encuentran, dicen encontrarse, además de los datos objetivos de salud, dicen encontrarse mejor. Se sabe cuáles son más o menos algunos de los mecanismos cerebrales que hacen que el sentido en la vida prevenga la enfermedad. Lo que hace es, el sistema inmune, la parte de antiinflamatorio, se llama CTRA, que es una expresión de genes que son proinflamatorios, afecta ahí directamente. La gente que tiene más sentido en su vida hace que, pues que tenga un sistema inmune más fuerte a través de la expresión de esos genes. Sabemos de sobra, y quien no menciona el sentido en la vida cuando hable de felicidad no tiene ni puta idea de felicidad, de verdad, a nivel científico. Yo estoy hablando a nivel científico. Se sabe que es la clave de la felicidad. Cuando te pones a comparar diferentes modelos de felicidad, los que solo miden las emociones positivas con los que miden el sentido que tiene tu vida, lógicamente es más potente el del sentido en la vida. Y genera más prosperidad, salud mental y demás. En la resiliencia es la clave, es el estilo de afrontamiento psicológico más fuerte que tenemos. De hecho, el sentido en la vida en psicología lo introduce básicamente Viktor Frankl. No sé si alguien ha leído El hombre en busca de sentido. Fue un psiquiatra austriaco que estuvo en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, era judío y sobrevivió al campo de concentración, y lo que veía él, que la gente que tenía más sentido en su vida y que se agarraban a ese sentido, perduraban más, y al contrario, los que perdían, se desesperaban y perdían el sentido, a los pocos días morían. Entonces él dice que mira, cuando no puedes cambiar la situación, y en muchas ocasiones en nuestra vida no podemos, sí puedes por lo menos cambiar la actitud que tienes hacia eso, hacia el sufrimiento. El sentido del sufrimiento es fundamental. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio en 30 países, que se ha ido desde aquí Niki, ¿no? Que estaba con mi pareja, y comparamos en la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, cuando estábamos todavía en cuarentena, diferentes tipos de afrontamiento psicológico, generamos el nuestro propio basado en la teoría de Wong y de Frankl, y lo comparamos con el afrontamiento emocional, con el que se centraba más en el problema, en el qué hacer, ¿no? con las medidas de seguridad y demás. Y de lejos, los que conseguían darle un sentido a lo que estaba pasando con la pandemia y engancharlo a su sentido en la vida, esos son los que mejor pasaron la cuarentena en términos de salud mental, menos estrés, menos ansiedad, más salud física también, pero de lejos. Es la clave de la resiliencia. En la autoestima también se sabe, como hemos hablado antes, la gente que da más sentido a su vida se valora más a sí mismo, y también yo creo que es más probable que los valoren desde fuera, al final eso es recíproco. Y eso es curioso. Se ha demostrado también que parecen más atractivos, más seductores, aunque no sean objetivamente guapos, ¿no? Una persona que la ves enganchada, que tiene un valor en su mundo, ¿no? Y que está muy conectado, pues lógicamente se les ve más atractivo, según los estudios estos que se hicieron. Y en nuestra sociedad, ahora que sabemos de qué va el sentido en la vida más claro, lógicamente cada uno tenía vuestras ideas antes, y seguro que estaban relacionadas, en la sociedad en la que vivimos ahora, ¿se está promoviendo esto? ¿Qué tiene la gente en la cabeza en el día a día?
¿Tiene esto en la cabeza? Si esto es la clave de la salud, de la felicidad, de las relaciones, se debería de tener en la cabeza la mayor parte del tiempo, ¿no? Está lo que se está moviendo a nivel cultural, lo que está recibiendo la gente, de lo que ven de la tele, de todo, en los teléfonos. ¿Está esto presente? Os voy a poner una serie de imágenes a ver si las conocéis. Esto. El cuadro es Narciso, que de tanto gustarse a sí mismo se cayó al agua y se ahogó, ¿no? Los morritos estos así, ¿no? La gente está constantemente mirándose a sí mismo, pero solo ahí, ¿no? ¿Cuánto se ve esto? La euforia, la fiesta, la droga. Que está bien, a ver, que la parte de la apreciación experiencial está muy bien, pero que sea la base de lo que uno aspira en su vida, pues no está tan conectado al sentido de la vida. Esto. Si me pilla YouTube algún día me va a crujir. ¿Qué quieren ser los niños de hoy en día? ¿Por qué? ¿Porque les gusta comunicar? Para tener el coche, ¿no?, del youtuber que siguen, para tener muchos likes. ¿Cuánta gente pasa su tiempo libre con esto o con cualquier otra plataforma? La vida es sedentaria, viendo la vida de otros, muchas de ellas con valor, pero tú estando sentado viendo lo que hacen otros. ¿Es normal esto? Pues lógicamente. ¿Qué prototipos hay? ¿Qué siguen los jóvenes? ¿Siguen a personas sabias, a personas muy prosociales, muy tal? ¿Son las referencias que hay hoy en día? ¿O son más bien asesinos, narcotraficantes? Pues tampoco está tan conectado al sentido de la vida. ¿Estamos más conectados entre nosotros o menos? Más cantidad de conexiones, menos conexión real, aunque estemos uno al lado del otro. La violencia, ¿no? El destruir uno a otro, ¿esto se ve cada vez más o menos? El cansancio con el trabajo sin sentido, que la gente está hasta los huevos de trabajar y que digan, estoy deseando que termine esto, las vacaciones, tal. O sea, lo que hacen en sí les da exactamente igual, es solamente el salario para vivir y demás. ¿Cuánta gente? La mayoría, sí, no tener cosa de decir, en este país la mayoría de la gente no están en su vocación, tampoco digo que tengan que estarlo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces el sacrificio que se hace por un trabajo en concreto es total, ¿no? Es dedicar una vida entera a eso, y incluso a la hora de elegir las carreras, eso lo veo mucho en los jóvenes, viene por inercia. Si es que la edad que tienen tampoco es para tener mucha conciencia de que, ¿no?, su sentido en la vida y tal. Viene muy forzado por el tema de los padres, de las expectativas que tienen sobre ellos. El trabajo sin sentido. Esto, la carga de trabajo, multitarea. La gente pidiéndote más y más y más y más y más das y más piden. ¿Cuántos vivimos así? La cantidad de estrés, ¿no? Antes el trabajo era más sencillo. Cuando era más físico te ibas, ¿no? El mundo iba más lento. No había tantas cosas al mismo tiempo. Habían algunas cosas que eran demandantes, pero se sabe que tener muchas cosas sin terminar en la cabeza, muchas tareas, genera un estrés brutal. El ser humano no está hecho a nivel evolutivo, biológico, para eso. Bullying, desprecio al distinto. Esto se ve más todavía en España. En los sitios más colectivistas, el que se sale de la norma. ¿Cuántos niños se sienten así con los padres? ¿Cuántos padres dan la chapa a los niños que no sirviendo para poco, sobre todo cuando ya llegan a la adolescencia? ¿Se entienden normalmente los hijos y los padres que conocéis? Seguro que vosotros sí, ¿no? ¿Se respetan las diferencias intergeneracionales? ¿O se dice,
no, es que antes éramos mejores, ¿qué haces con esto? Esto que sigue, además, ¿se paran a entenderse o se critican? Entonces, ¿cuántos jóvenes tienen este aspecto? Este joven que deberían ser felices, ¿no? Que deberían tener más vitalidad, se les ve más apagado incluso que a los mayores. Y lógicamente, ¿cómo se está tratando el problema esta pandemia que tenemos? Pues mientras los médicos y los psiquiatras sigan teniendo poder por encima de los psicólogos en la sanidad pública, será así, pues no saben hacer otra cosa, la mayoría, lógicamente, el que se ha formado en psicología, sí. Esto, bueno, pues, como si nada, ¿no? Como lo dice el médico, ¿cuántos drogadictos a estas drogas hay? Vas con un problema al médico y sales con dos. Y uno te va a durar mucho más tiempo que con el que entraba. Bien, pues en base a cómo está la situación actual, la psicología cada vez está dando más importancia a esto, pero todavía no es la rama principal. La rama principal de la psicología se centra en la parte cognitivo-conductual y en la neurociencia, en qué hacer con los pensamientos, en qué hacer con las emociones, en qué hacer con el cerebro, que de esos estudios, muchos de los estudios del cerebro luego desembocan en las pastillas y las pagan las mismas farmacéuticas, ese tipo de estudios. Pues hay una necesidad muy grande de reivindicar esto desde la propia psicología y a nivel cultural. Paul Wong, en base a eso y a toda su trayectoria, funda la psicología asistencial positiva en el año 2009-2010, y a los pocos años, cuando yo lo conozco, y el hombre estaba ya al final de su vida, no tenía mucha energía para hacer investigación empírica, científica, ni recursos, y necesitaba gente joven que cogiera esas ideas, ¿no? Entendiera eso y llevara para adelante esa investigación. Yo fui uno de ellos, creo que he sido el que más he metido, más investigación he hecho en psicología asistencial positiva por la cantidad de estudios publicados y demás. Es verdad que cada vez se va sumando más gente al barco, pero lo que es la psicología existencial positiva es una mezcla de la psicología existencial humanista y de la positiva. Os explico qué es. La existencial humanista viene de bastantes más años atrás y fueron un poco los primeros en decir que la psicología estaba muy centrada en lo que era la patología, los problemas, y no tanto en qué eran las partes buenas de las personas que les llevaban a ser felices. Se ha estado casi toda la historia de la psicología muy centrado en tratar los problemas como la ansiedad, los trastornos de personalidad. De hecho, se habla de patología. Yo no estoy muy a favor del término, al igual que el término paciente tampoco me gusta mucho porque viene de donde viene, del modelo médico, y no son enfermos ni son enfermedades, aunque pueden ser problemas más grandes todavía que ciertas enfermedades, pero no es eso a nivel, ¿no? como ente. La psicología asistencial humanista tiene muy en cuenta, viene también de la filosofía, tiene muy en cuenta la parte también dura de la vida, ¿no? Pues, la muerte, el sufrimiento que lleva, inevitable. Otra de las cosas que la gente a día de hoy no tienen en cuenta, el sufrimiento parece que es una enfermedad. El sufrimiento no es una enfermedad, el sufrimiento es inevitable, y como no sepas aceptarlo y llevarte con él, el problema que vas a tener se va a parecer a una enfermedad y vendrán las enfermedades. Luego también considera como objeto de estudio la psicología existencial humanista a la persona. No se centra en la conducta, no se centra en la cognición ni en el cerebro. El objeto de análisis es que es eso de ser persona, ¿no? Una parte más holística, aunque incluye, muy integrativo, incluye toda la información que hay de la cognición y de todas las partes de la psicología, pero no se sale, ¿no? El centro es cómo es ser esa persona y cómo esa persona está en su mundo. Por eso la parte relacional es fundamental. Ahora hablamos mucho de la autorrealización, pues ese concepto viene de ahí, de la psicología asistencial humanista. Aquí tenemos referentes como Rollo May, Maslow, Yalom, que sigue vivo, y el propio Viktor Frankl, que es el que reivindica el sentido en la vida. Pero la psicología asistencial positiva, la de Wong, y la que nosotros somos también pioneros, va más allá, porque este movimiento fue criticado por falta de estudios científicos.
aunque viene de la academia, pero no estaban tan interesados en estudiar empíricamente estos fenómenos. Entonces nace la psicología positiva a finales de los 90 con Seligman, que lo que hace es tener más rigor científico y llevar a experimentos, a laboratorios, en muchos tipos de estudios, pues que eran esas variables que hacen que la gente sea más feliz, prospere, que es eso de las relaciones positivas. Entonces junta ambas. ¿Qué le pasa a la psicología positiva? Cuando nace a final de los 90 es un tiempo de abundancia muy grande. Nace en Estados Unidos, donde había pues, mucha paz, muchos recursos y, pues lógicamente, la parte más consumista coge y dice esto es una oportunidad de oro para llevarlo de Mr. Wonderful a la gente, ¿no? Y entonces se centran solo en la positividad. Para ser feliz, ¡pum!, emociones positivas, gratitud, incluso el sentido en la vida, ¿no? Pero desde una parte solo positiva, no vamos a hablar del sufrimiento ni de la muerte. El estado de flow, todo positividad. ¿Qué pasa con eso? Eso en las generaciones de ahora engancha mucho porque la gente tiene un estilo muy hedonista, muy de buscar solo el placer y de rechazar el sufrimiento. Esto encaja muy bien, pero no funciona solamente eso. Si tú quieres hacer una teoría del bienestar, si tú quieres ayudar a la gente a que prospere y a que sean más felices, tú tienes que decirles qué tienen que hacer con el sufrimiento, qué tienen que hacer con la muerte. Y el sentido de la vida no solamente es un elemento ahí más, un modelo, no, el sentido de la vida es la clave, como lo hemos entendido aquí. Entonces, psicología existencial positiva lo que hace es aúna esos dos, toda la parte más existencial y humanista, un compromiso muy holístico, muy también filosófico, pero la lleva a experimentación, la lleva a estudios científicos, metiendo el sufrimiento dentro de la psicología positiva. ¿Se ha entendido? Pues ese es el barco en el que estamos montados. Esto es lo que genera One y lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo y llevándolo pues, a revistas que tienen bastante impacto y a intervenciones. Estamos intentando tener, ¿no? Aunque yo en la clínica esto lo tengo muy presente, pues lógicamente hay también que medir y hay que publicar. Por eso hay gente que le llama la segunda ola de psicología positiva. Yo no compro ese término, porque va más allá de la psicología positiva. Lógicamente, segunda ola de psicología positiva se lo han puesto los de la psicología positiva para que no se le escape. Justo hace un par de semanas hemos mandado un artículo que recoge toda la investigación que hay sobre psicología asistencial positiva, define lo que son los principios más básicos y presenta por primera vez toda esa síntesis de la psicología asistencial positiva como un paradigma basado en la evidencia científica. Para el que diga que no, que estos son ideas colgadas, ¿no? Es más, de hecho en la pandemia, Seligman es el fundador, este hombre que tenemos aquí abajo, de la psicología positiva. Este se ha hecho multimillonario, americano. Cuando empieza la pandemia, en la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, tienen ahí unos chats que empieza todo el mundo a hablar y demás. Claro, cuando sale la pandemia la gente empieza a ponerse nerviosa, a decir. Y Paul Wong, que siempre había estado un poco disputando con Seligman, diciendo, tío, te falta el sufrimiento. Si no hablas de sufrimiento no va a ayudar a la gente a ser feliz, tal. Y el otro, de sufrimiento, ¿no? Más, el estilo un poco más americano. Y en la pandemia le manda Paul un email diciendo, ahora es el momento, ahora sí están las cosas chungas y ahora vamos a ver realmente qué modelo de felicidad y qué cosas son, ¿no? las que realmente funcionan, sobre todo cuando la cosa se complica. Y vacilándole de alguna forma a Seligman, que me mandó Paul el email, a mí me lo reenvió, le dice el otro, espero que tengas herramientas para medir, ¿no? Esos conceptos que tienes, como diciendo, os falta evidencia empírica, os falta metodología. Bueno, pues eso es lo que hicimos. En el proyecto que creamos Nicolette y yo, mi pareja y yo, y luego se sumó 45 investigadores más, 30 países involucrados, pues fuimos a comparar. Y lógicamente le dimos fuerte a esto. La base de la psicología asistencial positiva, pues una visión del mundo más realista que meta los aspectos negativos y los positivos, ambos. No tiene por qué vivir ni con uno ni con otro. De hecho, vivimos entre ambos, aunque en nuestra sociedad actual se oculta mucho lo malo, ¿no?
por eso va en incremento. La importancia de aceptar, incluso dar un sentido constructivo al sufrimiento, no es, vale, me toca sufrir, lo dejo estar, eso es importante. No, no, es como me toca sufrir, vamos a ver cómo puedo darle más dirección, ¿no? Cómo puedo generar una motivación y que este sufrimiento, que esta adversidad que tengo me haga más fuerte, me haga una persona y consiga darle más sentido. Es un paso más. Una forma dialéctica, pues esto, ¿no? Ya no solamente en psicología positiva solo se habla de la motivación positiva, que es aproximarte a cosas que son agradables, ¿no? Que son buenas. También es importante cómo te manejas con las cosas malas, ¿no? A veces evitar cosas desagradables también es adaptativo. Entonces, esta flexibilidad a nivel de motivación de qué haces con lo bueno y con lo malo, que esto viene mucho del yin-yang, de la dialéctica. Paul Won es de origen chino, aunque desde los 20 años vive ya en Canadá toda su vida. Pues esta parte más holística de lo malo y lo bueno lo hemos llevado realmente a investigación científica. Lógicamente el modelo de felicidad no es el mismo. Cuando hablamos, ahora me voy a detener más ahí, se habla de la felicidad madura, cuando uno le da sentido a su vida e incluye la parte también negativa. Su forma de ser feliz no es la euforia, no es la alegría, no es esta visión que nos ponen tan positivista, ¿no? de la felicidad, es la tranquilidad, es la paz con uno mismo, con los demás, es la armonía, la forma en la que se experimenta el bienestar existencial. Y luego, pues esto, que el sentido de la vida es clave en el bienestar y en la felicidad, como ya he explicado, y que la base del sentido en la vida son las relaciones, sobre todo las más cercanas, y la autotrascendencia. Porque hay una cantidad muy grande de investigación, sobre todo por anglosajones, que cuando hablan del sentido en la vida, ponen a un lado como si no existieran las relaciones. Dicen que el sentido de la vida tiene que ver a nivel cognitivo solo, con lo que yo pienso que es la dirección de mi vida, y que cada uno puede hacerlo como quiera. Y no tocan la parte donde está la chicha, que se sabe que es lo que más predice el sentido, que son las relaciones, estar conectado en el momento presente, hacer cosas, moverte. De verdad, algo tan sencillo como eso, no sé si nosotros por nuestra cultura más social lo vemos más claro, pero muchos de los investigadores que han liderado esos movimientos no hablan de la parte social. Y yo creo que hay una necesidad desde nuestra cultura, con investigación de calidad, de decirle, tío, y las relaciones, y la clave del apego, del afecto, eso es el sentido de la vida, que te viene dado y ya está, como tú quieras. No, eso lo aprendemos entre nosotros. Pues eso, la felicidad madura es un estado positivo, pero basado en la armonía, en la calma, en la aceptación. Tiene que ver mucho con la flexibilidad, con cómo nos relacionamos con lo bueno y con nuestras limitaciones, con las partes más oscuras que todos tenemos. Eso en terapia se ve mucho. Las personas, lógicamente, cuando vienen muy peleadas consigo mismos, con las partes que más les duelen, con los traumas. Muchos no reconocen cosas como el nivel de dependencia que tienen hacia otras personas, el narcisismo. Es curioso que se pueda hablar de cómo es de narcisista a un narcisista sin que le choque, que eso es un arte. De hecho, estamos obligados los psicólogos a día de hoy a poder tratar a narcisistas, jóvenes, porque hay muchísimos, pudiendo hablar de eso sin que se te vayan, porque como te pongas demasiado enfrente, son muy frágiles, aunque parecen muy fuertes, son muy frágiles. Entonces, bueno, pues tenemos que adaptarnos a las características de las generaciones que nos vienen. En el estudio este que hicimos en la pandemia con 30 países, aquí le dimos fuerte a Seligman, el de la psicología positiva. Comparamos su modelo de felicidad con el nuestro, la felicidad madura, frente al modelo PERMA, que es el que propone él, para ver qué es lo que predice más salud mental en 30 países, con 12.000 personas que participaron. Y en todos los países, en cada uno de los 30, la felicidad madura predice lógicamente más bienestar, más salud mental. Entonces, pues ya no puede pasar desapercibido a nivel científico lo que estamos haciendo,
De hecho, desde entonces, curiosamente, y desde que ha muerto Paul, en la revista de Psicología Positiva nos están dando más voz. Hemos publicado ahora sobre Ortega y Gasset y han hecho una línea sobre psicología asistencial positiva. Es la revista que funda Seligman. O sea, ya no pueden ignorarlo, ¿no? Lógicamente hay una terapia que se propone en base a esto, la terapia centrada en el sentido, que es una continuación de la logoterapia de Frankl, pero actualizando con todo el conocimiento que hay científico hasta la fecha, metiendo mucho la parte relacional, que eso está todavía desarrollándose, o sea, se está trabajando mucho en clínica y demás, se sabe, se forma en esto, pero eso, conforme vamos viendo más datos y más conclusiones científicas, lógicamente las incorporamos. Es más, yo me la quiero llevar bastante, lo hago ya trabajando, pero a nivel de modelo para científico, hablar de cómo tratar el sentido relacional, para tratar el sentido en la vida. Porque he visto que mucha gente, si directamente te pones con ellos a hablar del sentido en la vida, no, es imposible. Si no hay un autoconocimiento previo, si sienten que no valen en absoluto, tú dices cuál es el sentido de tu vida, como estos anglosajones o los modelos más cognitivos, y no puedes. Entonces, a lo mejor hay que tratar primero, conectar con la persona, a lo mejor hay que poder verla como es, que pueda integrar lo que es la parte más traumática, más oscura, y desde lo que es, ¿no? Y desde otra persona que te está valorando y te está animando a que seas auténtico, desde ahí, casi sin trabajarlo, empieza a surgir el sentido en la vida. Pero eso no está en un protocolo para tratar el sentido en la vida. Entonces, estamos un poco trabajando en eso y desde el verano que viene ya estamos diseñando intervenciones para llevarlas a cabo sobre estos temas, más de sentido relacional. Pues lógicamente aquí he visto que hay varios que han sido clientes míos y que sois, no voy a señalar, pero la forma de trabajar en una terapia así es muy humana, muy cercana, muy dinámica, está como más un encuentro existencial entre dos personas. No es este modelo jerárquico de yo soy el profesional, tú tienes el problema y yo te digo lo que tienes que hacer, ¿no? De alguna forma y te receto, ¿no? A veces la gente hasta se extraña, ¿no me va a mandar deberes? ¿No? Pues, ya te hiciste el colegio, ¿no? ¿No tuviste bastante? Entonces es muy natural, es muy orgánico y es de mucho respeto, de validación. Y se nota en la gente que ha estado en diferentes tipos de terapia, más tradicional o más, ¿no? Más jerárquica, más que parece médico, y esto, pues lógicamente te dicen que se quedan con esto. La empatía es fundamental, y lógicamente pues no es esto, ¿no? De tú eres el paciente, tú eres el que tiene el problema, yo te cojo los síntomas, miro a este manual, para estos síntomas, este tratamiento que dicen que, según la evidencia, la que ellos conocen, lógicamente, la evidencia hay mucha más que esa, entonces se aplica esto, entonces pum, esto, y no individualizan tanto, no conectan tanto con la persona, no entienden que esos síntomas, que esa ansiedad, que esa depresión, tiene que ver con su historia, tiene que ver con cómo se ha vinculado con otros, tiene que ver con cómo se relaciona con sus partes traumáticas, cómo no las ha integrado, ¿no? Es algo mucho más complejo y más humano, si es que todos vivimos con eso. No es una parte médica, no síntoma, como síntoma de qué. Es clave abrazar la adversidad, el que diga que no, si hay gente que teniendo la muerte delante, con una enfermedad terminal, siendo prisionero de un campo de concentración donde no tenían comida y se iban a morir poco, si hay gente así que le ha dado sentido a sus vidas, no se puede decir que no se le puede dar en cualquier condición. Otra cosa es que la persona lo consiga, que tenga los apoyos o no, porque depende de la base también que tiene relacional y de muchas cosas. Pero, por muy duras que sean las circunstancias, siempre se le puede dar un sentido. Es muy humano eso. Esto ya lo hemos dicho. La frase que se conoce tanto de Nietzsche, ¿no? Aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, decía casi cualquier, pues es un poco esto, ¿no? Tener muy presente una doble visión. Le llamaba Paul Wong, y esto sí que os invito a que lo tengáis más en cuenta, tiene que ver con la muerte también. O sea, nosotros normalmente, y sobre todo cuando nos sentimos mal, vemos, hace así, el campo atencional hace y solamente ve
la ansiedad, el sufrimiento, la tristeza que tengo, ¿no? Incluso, aunque no estés mal, estás trabajando lo que se ve, lo que tienes delante. O el Netflix, ¿no? Hay que trabajar mucho con la gente, y esto os invito a que lo vayáis practicando vosotros también, para hacer así y decir, desde que nací hasta que me voy a morir, ¿no? Esto que me está pasando, o lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿tiene sentido? ¿Está enganchado a esa conciencia existencial? ¿O es pura inercia? Claro, cuando a la gente que está en un malestar y está nada más que viendo el malestar les puede llevar al suicidio, porque cuando piensa que es lo único que tiene y lo único es llegar a un nivel de sufrimiento muy muy grande, cuando consigues que el cliente haga así con el malestar, que muchas veces es compartiendo empáticamente, y lo vea y entienda por qué le ha pasado eso, darle un sentido, ¿no?, a lo que le está pasando, y que realmente hay más cosas por delante, que hay un futuro, aunque ahora no lo vea, ahí empieza el trabajo terapéutico. En el último artículo que hemos publicado, lo que estamos haciendo, pues, ya que soy español, ¿no?, y que veo las cosas buenas que tenemos también en esta cultura, pues darle un poco más de filosofía y de chicha a la psicología existencial positiva y a la psicología en general, y estamos reivindicando la filosofía de vida de Ortega y Gasset, que él recogió muy bien las partes buenas españolas, criticó muy bien las malas y cogió muy bien las que nos faltaban de Alemania. Él vivió en Alemania muchos años y las mezcló, ¿no? Y él, al final de su obra, menciona en su filosofía de vida el espíritu jovial como concepto que recoge, ¿no?, el cómo vivir para aprovechar la vida, ¿no? Él habla de que el yo no es un yo aislado, como un ente que solo es ese objeto. El yo tiene que ver con mis circunstancias, yo soy yo y mi mundo es inseparable. El que piense que uno es el mismo y ya está, no tiene ni puta idea de lo que es. De hecho, si no hubiera habido una circunstancia, no sería ni yo, no tendría conciencia, no podría mirarse. Para poder mirarnos y vernos, para tener conciencia necesitamos que otros nos miren. Entonces, esa parte más social, más relacional, en la filosofía de vida de Ortega está muy presente, el yo y mis circunstancias. Luego está la parte dinámica, que no es a dónde llegas, es cómo andas, hacia dónde andas, no es la meta que tienes que conseguir. Mi sueño, por ejemplo, no es llegar a tener un nombre en la psicología, ¿no?, que a veces se te puede pasar en la cabeza, no. Es cómo ando, cómo aporto la ilusión que me transmite el ir en esa dirección, de hacer cosas que tengan sentido y valor a nivel internacional. Pues lo mismo, ¿no? No es tener esa casa, no es conseguir tener tanto dinero. Cuando lo tengáis, os dirás, al día después os vais a dar cuenta que ya está. Entonces, ¿qué? Es el cómo andas, esa parte dinámica, la reivindica mucho. Entonces, el espíritu jovial, según Ortega, es una aproximación a la vida, resiliente, alegre, que abraza, no rechaza la parte trágica de la vida, ¿no?, ni la muerte, la abraza, pero se toma la vida como un juego que hay que jugar. Y es inevitable y tenemos que jugarlo, porque se está dando igualmente. Entonces, tomarse la vida como un juego, en serio, pero como un juego, incluyendo la parte mala, pues es mucho más llevadero realmente. Y de hecho vamos a empezar a generar metodología, medir con escalas qué es esto del espíritu jovial y ver lo importante que es. Y él decía que la base de la felicidad es la vocación. La vocación no es necesariamente la profesión, es quién eres tú en tus talentos, es los deseos más profundos que nacen en ti, no los que te han dicho que tienes que hacer. Otro de los problemas que hay en España es que al ser tan colectivista falta autenticidad a mucha gente. Se miran como los han mirado muchas veces los padres, como los miran los amigos. Y claro, si tus padres y tus amigos no te han visto en tu esencia, sino que confunden sus deseos, sus necesidades con la imagen que tienen de ti, es muy difícil que tú te hayas podido ver como eres. Entonces necesitas en terapia que alguien se ponga delante de ti y haga como un espejo y te ayude a mirarte en tus defectos, en tus virtudes, en lo que nace en ti.
y diferenciar cuando algo, decía Ortega, que la clave para saber la vocación es escuchar esa voz que tenemos dentro que te dice, es esto, esto, no, esto. La mayor parte de la gente creo que no hace caso a eso. Se mueven mucho por... Y aquí en Bulla, en los pueblos se ve más todavía, ¿no? Las apariencias. No, él te invita a la autenticidad. La vocación es eso, es conectar tu autenticidad con tus circunstancias, estar alineado con las circunstancias, decía Ortega que era la clave de la felicidad. Y lo hemos publicado, lo podéis ver, ese sí está en español. Si ponéis espíritu jovial en español, en Google, solo con eso os va a aparecer este artículo, que lo tengo en mi página web en español. Bueno, pues ya para terminar os explico un poco. Nuestro proyecto es esto. Somos un grupo de bastantes personas, pero lo que es aquí en España, en la consulta que tengo, en el centro que tengo en Sevilla, somos más o menos unos 7, 7 contando con los 2. De hecho está aquí María José, que también forma parte del equipo y ella trabaja aquí en Murcia. Somos unos grupos de unos cuantos y el objetivo que tenemos es poder hacer escuela, ¿no? Estamos trabajando con la Universidad de Harvard. El último artículo que hemos mandado para publicar ya entra un profesor de Harvard que me llevo súper bien con él, de hecho voy a visitarlo este verano. Está la Universidad de Sevilla también, porque Nicolette, mi pareja, es profesora de allí. La asociación de Wong, que aunque él murió, la continúa su mujer, de hecho me voy a reunir con ella en Toronto este verano, y puede ser que participemos en lo que es la dirección de esa asociación, si realmente nos dan margen de libertad. Y la Universidad de Almería también. Entonces, bueno, pues en investigación nos dedicamos a escribir artículos, ahora hay varios libros pendientes con el profesor también de Harvard. Yo soy coeditor de una revista científica que en el tema del sentido de la vida es la segunda más importante de la historia, es una revista internacional, soy coeditor, el que decide todo lo que entra de sentido en la vida va a parar a mí y yo soy el que decide si lo mando a revisores, si no es para aceptar, ¿no? Un poco, no me pagan por eso, se hace por amor al arte. Y ahora queremos hacer una línea de psicología asistencial positiva que por lo visto me la van a aceptar, vamos a ver, para que la revista tenga una línea solo de psicología asistencial positiva en cuanto a investigación científica. Paul estaría súper orgulloso, pero se lo vamos a tener que comunicar de otra forma. Bueno, pues generamos teoría, intervenciones. Ya hay un grupo de investigación oficial, que la directora es Nikki, porque es profesora de la universidad, pero estamos en el grupillo. Hacemos mucha colaboración con gente de otros países, pensar que hemos trabajado con gente de hasta 30 países y con muchos mantenemos y seguimos publicando y demás. Hacemos pues también formación, está pendiente hacer cursos, que es lo que estaba comentando por aquí con Laura y demás, que no he tenido tiempo para hacerlo, es decir, pues hago aquí un máster o hago un curso y estos son los niveles y tal, no he tenido tiempo, porque tenemos que estar investigando, porque hay primero, ¿no?, que hacer muchas cosas, porque he sido padre hace 2 años, entonces no se puede tanto, pero está pensado en el siguiente año, como mucho en 2 años, poder tener ya una formación solo de lo nuestro, con nuestra escuela y demás. Sí que viene gente bastante a hacer prácticas de los másteres de sanitaria de Sevilla y de otros sitios de España. A propósito vienen a Sevilla a hacer las prácticas, a propósito se quedan algunas personas allá a vivir para trabajar con nosotros, pues, que eso la verdad es que es un orgullo. Voluntarios, gente que nos quiere echar una mano con las redes y demás, eso está abierto, si alguien quiere echar una mano que controle de redes, también necesitamos ayuda con eso, que no hay tanto tiempo para esas cosas. Tesis doctorales estamos llevando y siguen entrando nuevas, que las dirigimos nosotros. Bueno, el centro está en Sevilla, pero trabajamos online. Si después de esto alguien está interesado en tratamiento y demás, podéis contactar con nosotros, pues se trabaja online y también María José aquí puede pasar consulta hasta que tenga ya espacio en su agenda. Y bueno, pues esto lo estaba mencionando por aquí. Es muy integrador realmente lo que hacemos. O sea, yo me he formado realmente en muchas terapias. Cuando era estudiante, al tiempo que estaba estudiando lo que es la licenciatura, hacía cursos aparte,
Paul Wong viene de diferentes escuelas, empezó como conductista, luego se metió mucho en el humanismo, luego hizo lo suyo propio. Estamos muy abiertos a diferentes tipos de terapia, pero el marco es este, ¿no? El marco es la persona, el sentido en la vida, y todo lo que ayude en esa dirección, bienvenido sea. Y luego pues en redes, que muchos me imagino que ya nos seguís, si no, no estaríais aquí. En Instagram tenemos una especie de podcast de psicología asistencial positiva, si lo ponéis aparece. También en mi perfil profesional, en mi Facebook y en la página web. Y hacemos pues esto, conferencias, participamos en conferencias, viajamos también, que después de 6 años voy a poder volver a Canadá, a hablar directamente en persona con mis colegas y demás, porque por la pandemia se paró todo y luego con la niña que está ahí también se ha parado un poco, pero bueno, se está retomando la verdad. Y nada, y esto, conclusiones, el sentido en la vida es clave, en la felicidad y en el bienestar. No es una opinión, hay mucha evidencia para esto, se sabe que es central. Tiene que ver con las relaciones, la prosocialidad y la autotrascendencia es fundamental, es salir de ti mismo, pero tú formas parte de eso, no es incompatible con el yo, nutre al yo. Y nuestra sociedad cada vez está más carente de sentido en la vida, por eso hay más trastornos psicológicos, entre otros factores, pero este es uno clave. Cada vez hay menos, porque como el sentido en la vida es clave para la resiliencia, aunque vinieran tiempos muy difíciles, de hecho ya se ha visto en España, en la posguerra debió ser una de las épocas donde más sentido en la vida había a nivel comunitario, porque había un porqué, había algo común, había un ayudarse entre uno y otro, había que conquistar un futuro. Cuando se entra en la democracia, más de lo mismo, es eso, ¿no? Pero cuando hay abundancia, pues la abundancia genera personas débiles, frágiles, las personas débiles y frágiles generan tiempos difíciles, los tiempos difíciles generan personas fuertes y las personas fuertes generan tiempos fáciles, ¿no? Y en eso estamos. Así que muchas gracias, creo que se ha cerrado más o menos.